pero la directora, al notar que era muy alejada de sus compañeros, le dio la idea a Blanca de matricularla en un colegio español, mas el peso político de su abuelo y sus influencias impidieron que Alba fuera expulsada. Blanca explicaba a su hija que debía estudiar para ser alguien en la vida y no depender de nadie como ella lo hacía. Le contaba cuentos infantiles, pero al no saberlos bien cambiaba la historia continuamente. Cuando su hija le pedía que contara el mismo cuento, Blanca no lo recordaba, por ello, Alba empezó a escribir sus vivencias, al igual que su abuela Clara en sus cuadernos de anotar la vida. Al poco tiempo de la muerte de Clara, Esteban construyó un mausoleo para ella, Rosa y él. Cuando quiso sacar del cementerio el cuerpo de Rosa para llevarlo al mausoleo, los del Valle se opusieron, por lo que Esteban propuso a su hijo robar el cadáver. Sobornaron al guardián y desenterraron el ataúd. Al abrir la tapa, vieron a Rosa intacta, tal cual como había muerto, mas cuando se acercó a besarla a través de la ventanilla, por el ataúd, que había permanecido herméticamente cerrado, se filtró una brisa de viento y el cuerpo de Rosa se desintegró, volviéndose polvo y huesos. Mientras tanto, Esteban seguía preocupado en sus campañas electorales. No le interesaba el dinero ni el prestigio, pues su meta era sacar a todos los comunistas del país. Su compañero el coronel Hurtado, lo calmaba, explicándole que Rusia estaba tan lejos que ni conocían Latinoamérica, por lo que el comunismo jamás llegaría a Chile. Sus amigos lo llevaron al Cristóbal Colón para que olvide la muerte de Clara y se relajara. Allí se encontró con Tránsito Soto, quien a pesar del tiempo aún conservaba su lozana piel. Capítulo 11. El despertar. Alba se enamoró a los 18 años y en su pared pintó un corazón rosa. Estudió filosofía y música. Su enamorado Miguel, estudiante izquierdista, quien una tarde tomó la universidad con los estudiantes y el profesor Sebastián Gómez. Una lluviosa noche, Alba tuvo una extraña menstruación. Al sacarla hacia el hospital, un carabinero la apuntó con su arma. Era Esteban García. Alba recordó que cuando cumplió 14 años, estaba sentada en la glorieta de su jardín, esperando a que su tío Jaime llegara a llevársela a comprar su regalo de cumpleaños, cuando del despacho de su abuelo salió este carabinero, quien se sentó a su lado y le dio el más asqueroso beso. Alba, que soñaba su futuro, soñó que Esteban García era una bestia que la torturaba. Miguel y Alba se amaban más, así que decidieron ir al cuarto más apartado de la casa de la esquina para estar en privado. Miguel recordaba tal lugar, pero no sabía por qué y no se acordaba de que su hermana era la novia de uno de los hermanos Trueba. La campaña política empezó. Un día, Jaime notó que en las calles habían carteles alusivos a su padre, en los que una madre suplicaba a un soldado de Moscú que le devuelva a su hijo. Al no compartir las ideas de su padre y al pensar que los comunistas ganarían las elecciones, Jaime abandonó la casa de la esquina y fue a vivir al hospital. Miguel le contó a Jaime que su hermana estaba muy enferma y le rogó que la examine. Al ir a verla, Jaime descubrió que la hermana del chico era Amanda. Capítulo 12. La conspiración. Para sorpresa de todos, y en particular para sorpresa de los conservadores, los socialistas ganan las elecciones causando euforia en toda la población. Los conservadores, encabezados por Esteban Trueba, salen de su estado de shock y montan una campaña en diferentes frentes para desacreditar el nuevo gobierno elegido. En forma de opresión, retiran todo su dinero del país y detienen la producción y el transporte de los bienes básicos. Los socialistas y la gente del pueblo se sienten perturbados por los dramáticos cambios que son causados por las medidas opresivas de los conservadores, pero esto no disuade su manera de pensar ni sus metas. Al ver la reacción de los socialistas, Esteban se prepara para un golpe militar. Con la nueva bancada política, Pedro III ocupa, contra su voluntad, una importante posición del gobierno. A pesar de los controversiales eventos, Blanca y Pedro III siguen viéndose sin que las responsabilidades ni el paso del tiempo mermen la pasión que ambos sienten. Pedro III le exige nuevamente a Blanca casarse con él, amenazándola con no volver a verlo de nuevo. Esta amenaza no es tomada en cuenta por Blanca, quien se burla de tal petición. Blanca, al darse cuenta que la amenaza sería cumplida al pie de la letra por Pedro III, se enoja pero no se lo comenta a nadie. Todo el país se hunde en un caos económico que es causado por las normas opresivas que los conservadores toman. Blanca, como los demás, encuentra formas alternativas para ganarse la vida, almacenando y guardando cuidadosamente lo que es capaz de comprar en el mercado negro. Alba subrepticiamente roba a su madre comida de sus reservas y las distribuye entre los pobres. En compañía de su tío Jaime, quien regresa a la casa, Alba roba armas de las reservas de su abuelo Esteban y las esconden en las montañas.
Mientras tanto, Jaime y Amanda mantienen una relación que no es deseada por Jaime. Él descubre un inquietante deseo por Alba, al cual no le hace caso. Amanda y Alba juntas ayudan a Jaime en la clínica que no se abastece por los miles de enfermos que llegan todos los días. La agitación en el país y la prolongada ausencia de Esteban en las Tres Marías contribuyen a que los campesinos se subleven y tomen la propiedad. Esteban, al enterarse de lo sucedido en las Tres Marías, toma un arma y se dirige a su propiedad. Los campesinos toman como rehén a Esteban, quien no puede ser rescatado ni por la Guardia Nacional. Al enterarse de lo sucedido, Blanca junto con Alba acude en donde Pedro III y exigen la liberación de Esteban, donde Alba se entera que Pedro III era su verdadero padre. Pedro III accede a la petición de su amada Blanca y se dirige a las Tres Marías junto con ellas. Debido a la fama de revolucionario y por ser un nativo de las Tres Marías, los campesinos permiten que Pedro III libere a Esteban Trueba y, a pesar de los insultos que este último profiere, es liberado. De regreso a la ciudad, Esteban recibe la visita de Luisa Mora, la última de las tres hermanas Mora. Luisa le informa que pronto habrá terribles derramamientos de sangre en donde Esteban estará en el lado de los vencedores, pero que no ganará nada, y que Alba estará en peligro. Le sugiere que abandonen el país. Esteban se alegra por la visita de Luis pues le recuerda a Clara, pero no presta atención a sus consejos. Capítulo 13. El terror. La tensión política culmina en un golpe militar. Consciente de lo que está a punto de suceder, el presidente llama a sus amigos más cercanos, incluyendo Jaime. Las fuerzas militares atacan matando al presidente y tomando preso a Jaime. Debido a la posición sociopolítica de su familia y su profesión, a Jaime se le ofrece la posibilidad de renunciar a sus opiniones políticas a cambio de su libertad, pero este se niega. Finalmente, es asesinado. Esteban, desconociendo la suerte de Jaime, celebra el golpe. A pesar de algunas preocupaciones que tiene a no ser reintegrados de inmediato en el Senado, Esteban trata de creer que solo habrá un breve período de dictadura y que después el poder será devuelto a los conservadores. Miguel se despide de Alba y se une a la guerrilla. Le ordena que destruya cualquier documento que la relacionara con él para no perjudicarla. El país empezó a ordenarse, muchos izquierdistas fueron asesinados y Sebastián Gómez fue delatado por sus alumnos, capturado y eliminado. Esteban recuperó su hacienda, junto con otros capataces. Mató a los animales e incendió la casa de los campesinos, desalojándolos. Poco después se propuso volver a levantar la hacienda y que sea la mejor, como lo era antes, llamó a los campesinos que había desalojado de una manera brutal, pero estos no aceptaron. En la capital, en el Ministerio de Defensa se publicó listas con los nombres de dichas personas, solicitando su presencia. Mataron a los que fueron. Pedro III no se presentó, pues tenía un mal presentimiento y se escondió, ayudado por Blanca, en la casa de los Trueba. Blanca le contó a su padre que escondía a Pedro III en casa y le pidió que la ayude a sacarlo. Esteban, quien ya no sentía odio por Pedro III, lo ayudó a escapar. Lo escondió en el auto de un embajador nórdico y transportado hasta la sede del Vaticano, donde le ofrecieron irse del país. Blanca partió con Pedro III hacia Canadá y Alba se quedó con su abuelo. Esteban se despidió amorosamente de su hija y le pidió perdón por todos los años que la había tratado mal. Se abrazaron amorosamente pues luego no volvieron a verse. En un acto de bondad, Alba escondía en la casa de la esquina a los prófugos y refugiados. Un día apareció Miguel, convertido en guerrillero, y tocó la puerta de su casa. Alba se sintió feliz al ver que no había muerto. Además, le contó de las armas que había escondido en la montaña con su tío Jaime. Es así como organizaron un paseo al lugar con los niños pobres y mientras entretenían a los niños, Miguel hacía un mapa del sitio, pues de noche, sacaría el cargamento. Para poder darle de comer a muchos niños desamparados, Alba empezó a vender los muebles de la casa. Su abuelo se daba cuenta, pero sabía que pronto moriría y que nada se llevaría al más allá, mas cuando desapareció el retrato de Clara, se molestó y Alba dejó de vender las cosas. Los buenos tiempos llegaron y Esteban reconstruyó las Tres Marías. Rehizo su fortuna y cada mes le mandaba dinero a Blanca y Pedro III. Una madrugada, personas armadas entraron a la casa de la esquina en busca de guerrilleros. Destrozaron la casa sin hallar nada y ordenaron a Trueba firmar un papel que manifestaba que el registro fue hecho civilizadamente. El viejo se molestó y dijo que no lo haría. De repente, el jefe del grupo abofeteó a Alba y le dijo a Trueba que ella era la amante de un guerrillero y se la llevaron a la fuerza. Al llegar a su destino, Alba reconoció la voz de Esteban García, quien había estado obsesionado por ella desde el primer día que la vio, cuando era una niñita.
Capítulo 14. La hora de la verdad. Alba fue torturada varios días, pues García quería que le dijera el paradero de Miguel. Además, estaba desfogando el coraje por no haber sido hijo legítimo de Esteban Trueba y porque no pudo gozar de los mismos privilegios que Alba. En los calabozos, Alba halló a Ana Díaz, su compañera de universidad, quien la había calificado de burguesita por ser la nieta de Esteban Trueba. En su encierro, el espíritu de Clara visitó a su nieta y le dijo que para pasar el tiempo, escribiera mentalmente lo que estaba viviendo y así poder hacer algo útil. Desesperado por saber el paradero de su nieta, Esteban Trueba fue al Cristóbal Colón, preguntando por Tránsito Soto. Ella se había vuelto la dueña del lugar, que ya no funcionaba como burdel, sino como hotel de citas, donde acudían muchas personas del gobierno. Esteban le contó lo ocurrido con su nieta, suplicándole ayuda para buscarla y Tránsito aceptó y días después lo llamó, diciéndole que había cumplido el encargo. Epílogo. Alba quedó libre después de varias semanas de estar presa y su abuelo la recibió contento. Le contó que ya sabía sobre Miguel y que él fue de la idea de pedirle ayuda a Tránsito Soto para sacarla. Alba narró su experiencia y que antes de salir, la llevaron al hospital secreto de los policías políticos, pues su mano tenía una herida infectada. Allí la atendía un doctor y su ayudante, el doctor Rojas, quien le dijo que Amanda también fue capturada, pero que murió al ser torturada para que revele el paradero de su hermano Miguel. Luego, Alba había sido trasladada a un campo de concentración para mujeres, donde compartió muchas cosas con las reclusas, siendo feliz en esos momentos. Esteban le pidió a su nieta escribir todo y empezó a ayudarla mientras esperaban a Miguel. Al poco rato, pensando que era Clara o algunas veces Rosa, murió en sus brazos tranquilamente cuando estaba en su cama. Después, Alba se entera que esperaba un hijo, tal vez de Miguel o de las violaciones que sufrió durante su encierro. Al final de la historia el lector puede darse cuenta que es Alba quien relata la historia de su familia ayudada por los cuadernos de anotar la vida de Clara y de ella, además de las experiencias atroces que pasó mientras estuvo encarcelada.